Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar nuevamente al seno de casa a través de Canal 27, el canal de la esperanza, el canal que predica la verdad. Qué bueno es compartir la bendita palabra de Dios este día santo y que esta señal llegue a casa y juntos podamos dialogar, digerir el consejo que Dios tiene para nosotros. Hay una frase importante que dice, avanzo porque vas conmigo. Cuando usted oye una frase de tal manera, avanzo porque vas conmigo, cuando hablamos de avanzar sabemos que nos estamos movilizando de un lugar a otro, que estamos en un lugar específico para movernos hacia otro lugar, sea el medio que usemos, pero está dando a entender que estamos yendo adelante, que estamos logrando ciertas cosas, éxitos, según en el campo que nos movamos. Hemos dicho, avanzo porque estás conmigo. Pero hay quienes puede que lo malinterpreten. Cuando estamos diciendo avanzo porque vas conmigo, estamos diciendo que ese avance es porque Dios, el Dios todopoderoso, el gran soberano, el creador del universo, aquel que siendo el grande, omnipotente y omnisapiente Dios, puede tener el cuidado de nosotros y puede decirnos que Él va con nosotros en el camino, en la jornada de esta vida, desde que nacemos hasta que morimos. Qué hermoso es saberlo. Y hoy no cabe duda que usted en un año tan difícil, en un año tan complicado como ha sido el 2021 por la pandemia, por la situación económica, por la situación de inestabilidad a veces del país,
tantas circunstancias que se confabulan, tantos ofrecimientos de la vacuna, y puede que usted a estas alturas todavía no tenga ni la primera dosis, mucho menos la segunda. Algunos ya tenemos la primera desde hace ratos, pero no hay visos de que llegue la segunda dosis. Pero en medio de eso estamos confiando en Dios, porque si sabemos que bien la vacuna nos la debemos poner, hay una mejor vacuna, que es la vacuna que el Señor pone en nuestro corazón cuando lo purifica y lo limpia. Por eso estaba diciendo que usted y yo confiamos en Dios, hemos puesto nuestra confianza en Él, y cuando hablamos de la palabra confianza, estamos hablando de aquella palabra griega que alguna vez la repetimos a través de este medio, la palabra tarreo. Cuando el griego usa la palabra tarreo, está dando a entender que nos habla de una osadía, de un atrevimiento. Eso es básicamente la palabra tarreo, osadía, atrevimiento en lo que hacemos o en lo que emprendemos. Lo hacemos con la certeza, la esperanza firme que tenemos en que algo suceda, sea o funcione. Eso es prácticamente la palabra tarreo. Por eso podemos ser atrevidos y osados, porque tenemos esa esperanza firme en que aquello en lo que hemos puesto nuestra esperanza, mejor dicho, suceda, sea o funcione de una forma determinada como nosotros lo queremos hacer. Porque entendemos en este caso que alguien grande, y este ser grande y poderoso es nuestro buen Dios. No puede ser de otra manera. Este tarreo del pueblo de Dios, este atrevimiento, esta osadía, porque sabemos que algo va a suceder tal como nosotros lo hemos emprendido, es porque no hemos puesto nuestra confianza en la familia, en una persona, en un amigo, en una empresa, en una industria, en un negocio, en fin, trátese de lo que se trate, sino lo hemos puesto en el Creador de todas las cosas, en el gran soberano del universo. Por ello, hoy queremos hablar de avanzar en las promesas que nuestro Señor nos ha hecho. Y una de esas promesas es su presencia. Por eso queremos ir a la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, 16 al 20. Pero antes de tocar este pasaje, justo es que hablemos de la presencia de Dios. Cuando oímos este pasaje, lo primero que viene a la mente y al corazón de todo el que es conocedor de la palabra de Dios, que ha escudriñado la palabra, que la ha examinado, que se ha hecho, digámoslo así, una persona que ama la palabra de Dios, que se refrigera en la palabra de Dios, que se oxigena en la palabra de Dios, que se enriquece y vive en la meditación de la palabra y en la confianza de ella. Queremos decirlo entonces que usted luego piensa en la gran comisión, porque justamente en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo y en estos versículos que he mencionado del 16 al 20 radica lo que conocemos el pueblo cristiano, conocedor de las Escrituras, como la gran comisión, lo que el Señor en su gran amor nos manda al pueblo de Dios que hagamos. Y es cierto, ahí está, no lo vamos a negar, solo que ahora queremos agarrar una parte central, que queremos que como pueblo de Dios lo dijéramos, lo podamos comprender y entender claramente. Y estamos hablando de la presencia de Dios, porque en esta gran comisión, en el verso 20, nos habla de su presencia, nos habla de ese Shekinah en hebreo. La palabra Shekinah en hebreo es la palabra que se usa para decir que Dios se manifestó, que vimos su gloria, que estuvo entre nosotros, que su presencia fue real y radiante hacia aquellos que estaban con Él. Estamos hablando de una presencia real de Dios. El verbo Shekinah es pues que Dios se manifestó en toda su gloria, en toda su radiancia, en toda su grandeza y fuimos partícipes de ellos. Es algo maravilloso cuando hablamos del Shekinah de Dios. Y si usted recuerda la historia de Dios en la salida del pueblo hebreo rumbo a Egipto, si alguna cosa maravillosa sucedió en el pueblo de Dios, es que Dios fue con su pueblo. Moisés llevaba a toda esa gran multitud de más de 1 millón de personas, entre niños y personas adultas y jóvenes, y toda esa gran nación que salió de Egipto para ir
rumbo a la tierra prometida por 40 años. Un largo viaje, y se extendió justamente por la rebeldía, por la desobediencia de aquel pueblo. Pero en esos 40 años, dice la palabra de Dios, y usted lo ha leído en el Éxodo, que sus sandalias no se gastaron ni envejecieron, ni su ropa. Algo maravilloso realmente, por 40 años en esa intemperie, durmiendo no en las condiciones más cómodas. Pero el otro aspecto importante, que usted lo recuerda bien, es que ese Shekinah de Dios iba con ellos. A Moisés le había hablado cara a cara. Había tenido encuentros con él desde la zarza ardiendo y muchos otros más en el monte Horeb. Pero ahora va su presencia con el pueblo de Dios. Y cuando usted piensa en este hecho histórico que la palabra de Dios nos narra, indudablemente que piensa en aquella gran nube que iba sobre el pueblo de Dios, proveyéndole sombra y un aire, que podríamos decir aire acondicionado, para que todos pudieran avanzar en medio de aquel inclemente desierto bajo una sombra protectora y refrigerante. Y de noche, con aquellos fríos extremos y aires y vientos que sucedían en el desierto, iba en una columna de fuego para darles el calor y la luz que necesitaba. Grandiosa. Ese era el Shekinah de Dios, la presencia de Dios con su pueblo santo. Y así caminó con ellos por 40 años hasta que los introdujo en la tierra prometida. Entonces, esto nos hace entender mejor y de manera más clara lo que es el Shekinah. Cuando hablamos del griego y queremos hablar de la presencia de Dios, se usa la palabra parousia. Y para usted, cuando oye la palabra parousia, siempre piensa en los eventos finales y en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es verdad, justamente a eso se refiere el término parousia, que también quiere decir presencia, llegada y venida del Dios Todopoderoso. Hoy en día, pues como ya lo dije, se usa principalmente para este evento final de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para tomar a su iglesia. Pero qué interesante es que tanto el término Shekinah como parousia nos hablan de una presencia real de Dios, de una presencia que está con nosotros y que sabe qué es lo más interesante y lo que nos motiva a nosotros a exponer esta palabra de Dios a través de la potente señal de Canal 27. ¿Sabe qué es? Que mucho del pueblo de Dios no está disfrutando de esta presencia, no está disfrutando el Shekinah de Dios. En otras palabras, bien podríamos decir que tal vez por desconocimiento menosprecian la presencia real de Dios en nuestra vida. Por eso queremos, a la luz del pasaje de Mateo, capítulo 28, 16 al 20, reflexionar en el tema la importancia de su presencia. Hemos sabido claramente qué dicen los términos Shekinah y parousia que se refieren a la presencia de Dios. Y hemos dado algunos ejemplos. Pero es importante que hablemos de la importancia de su presencia en su vida, en su familia, en su trabajo, en su negocio, en su industria, donde quiera que usted se mueva y donde quiera que usted vaya, experimente esta presencia maravillosa de Dios. Ahora, ¿cuál es la importancia de su presencia? ¿Sabe? Nos evita el vacío. Lo voy a repetir. En primer lugar, la presencia del Dios soberano y poderoso en nuestra vida evita el vacío. Jesús había padecido ya la muerte, pero también ya había resucitado. Cuando recogemos este pasaje, Él ya había resucitado, ya se había presentado a sus discípulos en diferentes lugares, a las mujeres que fueron muy de mañana al sepulcro, luego cuando fue Pedro y Juan, más adelante cuando estaban los discípulos en la casa y no estaba Tomás, y de ahí a muchos se les había estado presentando hasta que llegó este momento final en que nuevamente se presentó a sus discípulos. Pero dice la palabra de Dios, y quiero que lo leamos, que algunos de ellos todavía dudaban. Con todos los eventos que habían pasado, con todo lo que había ocurrido, todavía algunos dudaban. Qué triste es cuando el pueblo de Dios, cuando oye testimonios de hermanas, de hermanos, de
de otros amigos, de otras personas, a veces porque como no son de mi misma congregación, como no son de mi misma iglesia, no les creemos. Y hay quienes comparten testimonios poderosos de la grandeza, de la presencia, del poder y los milagros que Dios hace. Pero nosotros dudamos, y el que duda, hermanos, es semejante a la onda del mar o a una hoja que es llevada por el viento a donde el viento quiere. Qué triste es que no nos podamos nutrir también del testimonio que otros hermanos, hermanas y familias pueden darnos como pueblo de Dios. Y esto pasaba aún con los mismos discípulos. Por eso leemos en la palabra de Dios en el verso 16 del capítulo 28 de Mateo, que dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús les dio una orden de ir a un monte, y la palabra dice: y cuando le vieron, verso 17, y cuando le vieron a Jesús, le adoraron, porque Él era Dios. Pero algunos, y usted lo puede leer en la palabra, algunos dudaban. Qué tristeza, porque la duda, ¿sabe qué provoca en el corazón del hombre? Un vacío. Y cuando hay un vacío en el corazón del ser humano, sea quien sea, hay una necesidad de llenar ese vacío. El hombre, por inercia, por la misma razón de ser, busca cómo llenar los vacíos del corazón. Pero qué triste cuando pierde la brújula, cuando pierde el sentido y se olvida que el único que puede llenar nuestro corazón, nuestra necesidad y satisfacer ese vacío es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y las personas, ¿qué hacen por lo normal? ¿Qué es lo que vemos que las personas hacen cuando tienen su tanque vacío, cuando su corazón y su alma tiene la ausencia del Dios Todopoderoso, tiene la ausencia de ese Cristo y Señor de nuestra vida? ¿Qué es lo que muestran? ¿Qué es lo que muestra un pueblo? ¿Qué es lo que muestra un lugar donde hay gente que tiene corazones vacíos de la gracia de Dios? ¿Sabe que lo que tienen como un común denominador? Algo que es normal casi en todas las personas que actúan de esta manera, con su tanque vacío, con esa alma y ese espíritu sin la gracia y el favor de Dios. ¿Sabe qué es lo que muestran? Soledad, decepción, frustración. Muestran algunos depresión, deseo de morir o de desaparecer. Hay quienes las cosas no les salen, y en la busca de llenar y satisfacer ese vacío, llegan a extremar las cosas, llegan a buscarlo de diferentes maneras, y hay quienes en su desesperación llegan a decir que la tierra me trague, que todo se acabe, que yo desaparezca, en su gran frustración de no encontrar la satisfacción, y buscan hasta la muerte. Tienen expresiones del deseo de morir porque no logran satisfacer las necesidades de su vida, de su corazón, de su ser, porque ninguna cosa fuera de Dios en este universo entero puede satisfacer la necesidad del hombre. Ahora, ¿por qué llegamos ahí? ¿Por qué llegamos a un punto como este de dudar de la grandeza de Dios? Porque buscamos la satisfacción, en cosas temporales. Unos en lo material, creen que teniendo cosas materiales y teniendo toda la provisión material que necesitan, con eso están suficientes. Quieren tener riquezas, quieren tener buenos carros, quieren tener la gracia, el favor de Dios a través de bienes materiales. Y hay un deseo vehemente de consumismo. Otros piensan que es el dinero. Muchos hoy día piensan que el dinero trae felicidad, que el dinero puede satisfacer el vacío del corazón. Pero usted puede tener mucho dinero y no comprar la felicidad, mucho dinero y no poder comprar la salud, mucho dinero y no comprar más años de vida que los que Dios determina. Qué importante es que entendamos esto. Otros lo buscan, como ya dijimos, teniendo posesiones, otros a través de profesiones, de títulos, de estudio. Otros buscan satisfacerlo a través de una relación sentimental, un noviazgo, y piensan que esa novia, ese novio va a llenar el vacío de sus corazones. Otros llegan al matrimonio, tristemente, llegan por la vía correcta, llegan al matrimonio formal
Puede ser que bajo la bendición de Dios, pero pensando que el matrimonio les va a ayudar a satisfacer esa necesidad y ese vacío que hay en su corazón. Otros pueden pensar que es el trabajo y agarran con una pasión el trabajo, se consumen en el trabajo y lo miran como un hobby y pasan horas y horas en el trabajo y descuidan al resto de la familia. Otros bien puede ser que lo busquen su satisfacción en el deporte y piensan que el deporte puede ser la fuente que les provoque esa satisfacción, que les provoque llenar ese vacío. Y por rato lo va a hacer, como lo hacen todas las cosas materiales que el mundo nos puede ofrecer y Satanás. Por un tiempo logran hacerlo, pero al tiempo también descubrimos otra vez que ese vacío está en nosotros. Y esa es la trágica situación del vacío del corazón humano. Leemos en el verso 18, del capítulo 28 de Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si nos vamos a la parte final del verso 20, en la parte final del verso 20 dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Shekinah de Dios. Esta es la parte esencial que queremos tomar. Él ofreció estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Shekinah, la maravillosa presencia en nuestra vida. Al leer la palabra de Dios en el Salmo 16:11, podemos comprender con claridad lo que es la presencia, la gracia y el favor de Dios caminándonos en este sendero de la vida. En el Salmo 16:11, el salmista David expresa: me mostrarás el camino de la vida, hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti, dice la diosa habla hoy. Y si usted lo lee en la Reina Valera, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, en el Shekinah de Dios que camina con nosotros, hay plenitud, completo gozo y delicias a tu diestra para siempre. Qué promesa más preciosa la que nos ofrece el salmista y nos da a entender que no puede haber vacío en el corazón del hombre, de ninguna manera puede haber vacío cuando esa presencia de Dios está. Porque sabe una cosa, hermano y hermana, amigo que sintoniza Canal 27, sabe una cosa importante, que cuando Cristo llega al corazón, cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, no hay ninguna otra necesidad. Hay un vacío que el Espíritu Santo, la gracia del Señor viene a llenar en nuestra vida. Encontramos sentido, encontramos propósito, encontramos razón de vivir, como ese programa tan precioso del Canal 27, razón o propósito para vivir. Eso es lo que la presencia de Dios, el Shekinah de Dios provoca en nosotros. Esa fue la promesa que en el verso 20, segunda parte, Jesucristo mismo le hizo a sus seguidores y a sus discípulos: mi presencia estará con ustedes, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso es cuando sabemos y entendemos que ese vacío de nuestro corazón es completamente llenado por la presencia de Dios. ¿Verdad que vale la pena conocer esta presencia de Dios, experimentar esta presencia de Dios en nuestra vida? Claro que sí. Pero hay una segunda cosa que quiero mencionar. Su presencia es importante porque nos fortalece. Cuando pensamos lo que estamos viviendo en este tiempo, tiempos de pandemia, tiempo que usted anhela y está poniendo su confianza en la vacuna y en la segunda dosis y está poniendo su confianza en cosas, su tarreo, en cosas que no las debe poner, sino solo en Dios. En medio de esta situación que vivimos, qué bueno es saber que la presencia, el Shekinah del Señor en nuestra vida nos fortalece. Así que Jesucristo les hizo oír estas palabras a sus discípulos en aquella hora, en la parte que nos narra Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que ese Cristo de gloria, el resucitado, el que venció la muerte, está diciendo: ¿saben una cosa? Tengo potestad en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Porque como dice Pablo en una de sus cartas,
y toda rodilla se inclinará delante de Él, porque Él es Dios y soberano del universo. Esa potestad, ese poder está aquí y ahora y en todo lugar y está en medio de nosotros, porque Él es el poderoso de Israel. Su presencia está contigo ahora, aquí, ahora. Debes creerlo. Y la pregunta es, ¿lo crees? ¿Crees realmente en la presencia real del Señor, en ese Shekinah en tu vida? En Primera de Crónicas 29:12, quiero leer esta palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nos dice Primera de Crónicas 29:12. La palabra de Dios dice, de ti vienen, oiga lo que dice la palabra, de ti vienen las riquezas y la honra. Tú lo gobiernas todo. La fuerza y el poder están en tu mano. En tu mano está también el dar grandeza y poder a todos. ¿No le impresiona, no le impacta esta palabra de Dios y saber que cuando usted tiene la presencia de Dios, cuando usted está alineado conforme a la santa voluntad de Dios y cuando usted tiene un corazón inclinado a Dios y obedece la palabra y los mandatos del Señor, no le llena de bendición saber que Él le fortalece y que ese Cristo de gloria es el que le está diciendo, de mí vienen todas las riquezas y la honra, porque yo lo gobierno todo. La fuerza y el poder están en mi mano, y en mi mano está también el dar grandeza y poder a todos. En mi mano está el dar grandeza y poder a todos. En mi mano está el fortalecerte. En mi mano está el bendecir tu vida, dice el Rey de Gloria. Es Jesucristo, el mismo, de ayer, hoy y por los siglos. Él es el que fortalece tu vida. Él es el que dice, yo estoy contigo. Y si estoy contigo es para guardarte. Y si estoy contigo es para guiarte. Y si estoy contigo es para cuidar tu vida en todo este tránsito que tengas que recorrer. Nos llama a la reflexión realmente esta palabra. Conocer esa grandeza, ese favor, ese poder de Dios que a usted y a mí nos trae fortaleza. ¿Cuántos de nosotros hoy día no necesitamos esa fortaleza, esa presencia de Dios, esa gracia, ese favor, esa misericordia de Dios en nuestra vida, que en medio de un mundo disoluto, en medio de leyes que quieren aprobar cosas que van contra los principios y valores de Dios, y usted se llene de angustia, y usted se llena de miedo, de temor, ¿qué irá a pasar? ¿Nos van a obligar a hacer eso? ¿Tenemos por fuerza que hacer las cosas que la OEA o quien sea, o la OMS determinan? No, de ninguna manera, porque el pueblo de Dios está fortalecido por la gracia, por la bondad de Dios para actuar conforme a los principios de la bendita palabra de Dios. Esa grandeza y ese poder es maravilloso, que cuando usted es fortalecido por la gracia, por la bendición y por la misericordia de Dios, ¿sabe qué ocurre, hermano y hermana amada? Que uno se vuelve un canal de bendición. Uno también es un instrumento para la bendición de otras personas. Uno, lo repito, se vuelve un canal de bendición. Si vamos un poquito al Antiguo Testamento, quiero tomar un versículo que se apoderó de mi corazón hace mucho tiempo. Usted sabe que Saúl perseguía la vida de David antes de ser rey, porque ya Saúl sabía que aquel iba a ser el sucesor de él y le tenía envidia, le tenía coraje, a pesar de que David había sido noble y le había servido, buscaba por todos los medios matarle. Pero en medio de todo eso, usted sabe que se desató una plena y linda amistad entre Jonatán, el hijo de Saúl, y David, una amistad tan preciosa, tan sana, tan bendita por Dios. Y es aquí donde quiero llegar, porque cuando Saúl estaba persiguiendo la vida de David, casi lo tenía ya para darle captura. Cuando David estaba desesperado, a pesar de que era un hombre que dependía de Dios, pero estaba desesperado de esta persecución, ya no sabía qué hacer. La palabra nos narra justamente que allá se acerca Jonatán a él. Y esto lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 23, verso 16, que nos relata cómo Jonatán llega hasta este amigo amado y le lleva palabra de consuelo, palabra de aliento. Esa fortaleza que él tenía se la quería también brindar a David, y le dice esto: un día Jonatán, el hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores,
y a darle, oiga lo que dice la palabra en el verso 16 de 1 Samuel 23, y a darle ánimo, fortaleciendo su confianza en Dios, a darle ánimo. No dice que no tenía fortaleza, sino, o que no tenía la presencia de Dios, o que no confiaba en Dios, sino iba a fortalecerlo, a animarlo, a decirle, tú has confiado en Dios, tú has creído en el Dios Todopoderoso, David, por tanto ese Dios Todopoderoso te fortalece, está contigo, Él va a guardar tu vida, Él va a guardar los propósitos que tiene para ti y tú llegarás a ser el rey de Israel. Jonatán lo sabía bien y fortaleció. Eso que nos enseña que usted y yo podemos ser canales de bendición. Es que el pueblo de Dios no puede estar con las manos entre las bolsas. El pueblo de Dios es un pueblo activo, es un pueblo que ha aprendido a depender de Dios, es un pueblo que ha aprendido a confiar, a poner su tarreo en el Dios Todopoderoso. Es un pueblo que disfruta el Shekinah de Dios y cuando esa presencia de Dios está en tu vida, tú te conviertes en un canal de bendición. Para uno de pastor o de pastora o de siervo o sierva de Dios, una de las peticiones que le tenemos puesta al Señor cada día es que seamos realmente canales de bendición y que Dios evite en su santa y divina gracia que nos convirtamos en una piedra, en un tropiezo para la vida y uno de estos pequeñitos amados por Dios. Qué importante es pensar en esto, que usted y yo no nos convirtamos en una piedra de tropiezo para otros, sino nos convirtamos como Jonatán en un canal de bendición, en un canal de gracia, en un canal donde fluya el amor, la compasión y la misericordia de Dios a través de nosotros. Yo creo que nos vienen a la mente muchos pensamientos, muchas reflexiones se desatan en nosotros y es que su presencia produce fortaleza, es que su presencia llena de vigor nuestra vida. Qué hermoso es saber que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, donde quiera que entremos, el peligro que sea, cual sea que enfrentemos, saber que hay una presencia real de Dios, una presencia que llega a hablar a tu corazón, una presencia que llega a hablar a tu vida y te puede decir, este no es el rumbo, este no es el camino, esta no es la decisión correcta, esta no es la amistad que te conviene, esta no es la persona que yo quiero para ti. Y cuando uno disfruta esa presencia de Dios, su fuero interior, su corazón en lo más profundo está fortalecido por la mano poderosa de Dios. Y como resultado ocurre una obediencia ciega, podría decir yo, a Dios. Si alguna cosa complace el corazón de Dios es que usted y yo podamos ser obedientes. Un pueblo fue rebelde, un pueblo no dobló su servicio ante Dios y vagó 40 años por el desierto para aprender la lección y le costó a ese pueblo aprender la lección. No permita usted que tenga que pasar por ese desierto tan largo, por ese desierto tan vacío y tan seco en su vida. Simplemente tenemos que obedecer a Dios y saber que ese Dios tiene planes de bien, planes de esperanzas, planes de grandes bendiciones para su vida. Así actúa el corazón de Dios. Ahora, el resultado de nuestra obediencia a Dios y a su palabra va a traer que nuestro tanque, nuestro corazón y nuestras almas esté llena. Va a traer que estemos fortalecidos con fuerzas de búfalo, como el Señor lo ha dicho. Y seguimos, como les dije, en la palabra de Dios dice en el verso 16, regreso un poquito del capítulo 28, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. No cabe duda que si queremos buscar la presencia, la gracia y el favor de Dios, tenemos que ser obedientes. Ellos justamente se movieron al monte donde Jesús les había dicho que fueran y oyeran sus palabras antes de ascender al cielo. Y ahí, en ese monte donde Jesús les había ordenado, pudieron presenciar la presencia, el Shekinah de Dios, que nos hace saber que somos lo que dice Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois, oiga hermano y hermana,
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso lo que este versículo dice acerca del pueblo de Dios. Dice que somos linaje escogido, adquirido por Dios. Si hemos sido adquiridos por Dios, Él estará presente con nosotros. Si hemos sido adquiridos por Dios, no importa cuán terrible haya sido nuestro fracaso, cuán terrible ha sido la situación que hayamos pasado, los verdaderos creyentes no pierden la presencia y la eficacia del Espíritu Santo para levantarse vigorosamente bajo la gracia y el favor de Dios, porque su presencia está ahí. Pero por último, su presencia es importante porque nos comisiona. Eso es lo grande de la palabra de Dios. Eso es lo grande de ser pueblo de Dios. Eso es lo grande de caminar bajo la voluntad y la dirección del Espíritu Santo. Cuando ese Shekinah de Dios, cuando esa presencia de Dios está en su vida, porque usted luego comprende que usted no es ningún inútil. Usted no es una persona que está a la izquierda. Usted no es alguien que está de más. En el reino de Dios y su justicia, en el pueblo de Dios, en su iglesia, todos somos instrumentos útiles en sus manos. Usted y yo, no sé cuánto lo han desvalorizado en la vida, no sé cuánto lo han querido marginar, no sé cuánto lo han querido ocultar, no sé cuántas cosas usted ha sufrido por querer ayudar, por querer servir. Pero sabe una cosa, usted, delante de Dios, no es alguien inútil, es alguien en que el Cristo de gloria ha puesto su mirada y lo ha levantado con victoria y con poder, porque Él te comisiona, porque Él te da una razón de ser, te da un propósito en la vida. Y lo leemos aquí en el verso 19. Cuando dijimos anteriormente, leyendo esta carta de primera de Pedro, y nos referimos ahí al versículo 9 del capítulo 2, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pero al final dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una comisión, hay una razón de ser. Usted y yo estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz o de las tinieblas a su luz admirable. Si vamos a la versión internacional, a la nueva versión internacional, en el capítulo 28, verso 19, lo dice de esta manera la versión internacional. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Hay una clara comisión, hay una clara ordenanza, hay una clara razón por la cual el Señor nos manda. Tenemos que ser luz, tenemos que llevar a la gente que está en tinieblas a la luz admirable del Señor. Tenemos que cumplir esa misión. Por eso hemos dicho que esta presencia y este Shekinah de Dios nos hace personas útiles y nos lleva de las tinieblas a su luz admirable, y una vez que estamos en la luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de ahí y le mostremos a otros el camino correcto a seguir. Otra vez nos convertimos en canales de bendición para todos aquellos que están perdidos viviendo en pecado. Pero se requiere que usted y yo seamos obedientes a la palabra de Dios, saber que nuestro tanque está lleno de la presencia y el favor de Dios, saber que hay un poder y una fortaleza interior que actúa en nosotros, pero saber también que somos llamados, somos comisionados a llevar la bendita luz del Evangelio a todo aquel que habita en tinieblas, a todo aquel que está desobedeciendo la gracia y el favor, la misericordia que Dios les ofrece. Ahora, usted puede hacerme una pregunta, hermano César, hermano pastor o como me llame. ¿Es posible en este tiempo disfrutar realmente la presencia de Dios en mi vida? ¿Es posible tener ese Shekinah de Dios en mi vida? Bueno, claro que sí.
porque es promesa de Dios. Fue Él el que lo dijo. En el Nuevo Testamento nos hace ver que Jesucristo es la morada de la gloria de Dios. Jesucristo mismo es la morada de la gloria de Dios. Y cuando leemos allá a Pablo en Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él habita, es decir, en Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad. Esto hizo que dijera a Felipe, cuando Felipe, ustedes saben esa historia, cuando estaba Jesucristo enseñándole a sus discípulos y les estaba hablando las grandezas de su poder, de su bondad, de su misericordia, del plan que Él les ofrecía. Y viene Felipe y oyendo toda aquella grandeza de Jesucristo y del Padre eterno, le dice, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Allá en Juan 14:9, usted recuerda, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo sin duda le vio a los ojos, le vio con ojos de ternura, de amor y misericordia. Y con toda nobleza le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y me dices, muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí, oiga lo que dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. ¿Cómo me dices tú, muéstranos al Padre? Ahí Felipe entendió que estaba el Shekinah mismo de Dios ahí en medio de ellos. Ahora la palabra dice, he aquí yo os daré otro consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Presencia, Shekinah de Dios, para vivirla, para disfrutarla eternamente. Qué maravilloso. Así como la presencia también moraba en aquella carpa sencilla que se le llamaba el tabernáculo, que iba de movimiento en movimiento según donde el pueblo se asentaba un tiempo para seguir su marcha en el transitar por el desierto. Y ese tabernáculo manifestaba y presentaba, y quería decir presencia de Dios con su pueblo. Habitaba cuando no habían templos en un tabernáculo. Hoy sabemos que la presencia bendita, el Shekinah de Dios, no está en un templo, no está en un altar, no está en un lugar determinado. Está en tu corazón y donde quiera que nosotros invoquemos su santo nombre. Ahí está la presencia de Dios, así como moraba en el tabernáculo. Ahora, ciertamente, su presencia habitó en un hombre relativamente sencillo, en un hombre hijo de un carpintero que se llamaba José, en un hombre nacido en Betlén de Judea y que habitó en Nazaret. Un hombre que todos lo consideraban sencillo y que algunos dijo, ¿podrá de Nazaret salir algo bueno? Sin embargo, no había, como dice Isaías 53:2, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que lo deseemos. No iba a ser un actor de Hollywood con una imagen preponderante, un tipo fornido, altísimo, que llamara y atrajera la atención. Iba a ser, como dice la palabra de él, sin parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Una persona normal, común y corriente, pero era el Dios hecho hombre en el que habitaba toda la plenitud de Dios, como ya lo leímos. Maravilloso es que veamos en él al Hijo, en el Hijo veamos al Padre y en el Padre al Hijo, porque él y el Padre uno son. Y su gloria, su Shekinah ya no será encubierta. Allá en Primera de Juan 3:2 la palabra de Dios nos dice, amados, dice Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice la palabra, seremos semejantes a Él, le veremos tal como Él es, en toda su gloria, en todo su Shekinah. Lo vamos a ver presencialmente, pero hoy lo tenemos en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, llamada esa presencia Shekinah que está contigo y está conmigo, que está en nuestra vida donde quiera que vayamos.
Así que qué maravilloso, hermana y hermano, es entender que usted tiene la presencia de Dios, que usted tiene un corazón lleno de la gracia, del favor, de la misericordia, de la bondad de Dios. Pero también tiene una fortaleza que le guía, que le anima, que sabe que venga lo que venga, saldremos victoriosos, porque la mano poderosa de Dios está sobre nosotros, porque toda provisión y bendición de Él depende. Pero además, también sabemos que usted y yo somos comisionados. No podemos, iglesia amada, en un tiempo como el que vivimos. Ese es el esfuerzo de Canal 27. Por eso este mensaje, este canal propaga la palabra bendita de Dios, propaga la enseñanza bendita del Evangelio, propaga esta verdad que hace libre al ser humano. Esa es la misión de Canal 27, que nos unifica como pueblo de Dios para que usted y yo entendamos que esa gracia sublime, ese Shekinah de Dios que ha llegado a nuestra vida, no es para que nos lo quedemos, sino debemos con todo amor, con toda gracia, con todo favor y con toda misericordia de Dios compartir esas verdades. Él nos mandó ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí, dice la palabra, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es grandioso? ¿No es maravilloso saber que esa bondad, esa gracia, ese favor, esa misericordia de Dios está con usted? Yo quiero realmente que quede eso en su corazón. El Shekinah, la presencia real de Dios está en su vida. Si tan solo somos obedientes a Él, seguimos sus mandatos, seguimos sus caminos, seguimos la senda que Él nos ha trazado, seguimos este sendero de la gracia en la cual su presencia y su fortaleza irá con nosotros. Él estará todos los días de nuestra vida con nosotros, acompañándonos en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, en todo lo que realicemos. Eso es lo importante. Pero saber que de aquí en adelante, la vida del pueblo de Dios, la vida de cada hermana, de cada hermano, de cada niño, de cada niña, de cada joven, de cada señorita, de cada uno de nosotros los adultos, los ancianos, que cada uno de nosotros comprendamos que somos un canal de bendición, que vamos a lograr que muchas personas, mediante ese Shekinah y esa presencia de Dios, que muchas personas que están en tinieblas salgan a su luz admirable, habiten bajo la gracia, bajo el poder, la bondad y la misericordia de Dios en sus vidas. Realmente es importante que aprendamos esto. Es importante que vivamos en esta dimensión de vida. No podemos estar de brazos caídos, no podemos estar con las manos entre las bolsas, no podemos cruzarnos. Hay un pueblo afuera, hay una gran necesidad, hay pueblo que clama por conocer la verdad santa del Evangelio, hay pueblo que clama por conocer el camino, y Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, usted y yo, amado hermana, amado hermano, tenemos una responsabilidad. Tenemos una comisión que cumplir. Esa presencia de Dios te invita a ir, porque su presencia irá contigo. Porque Él dijo: no les dejaré solos. He aquí, vayan, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No podemos olvidar eso. No lo podemos dejar de lado. Su presencia está con usted, está conmigo. Una presencia bendita que nos da el favor, la bondad y la misericordia de Dios. Por eso predicamos, por eso se abren los templos, para que la iglesia se congregue, para que la iglesia le rinda honra y gloria a Dios. Por eso la provisión, la sanidad y la salud de Dios ha estado en el templo del Señor. Damos gloria a Dios porque hasta ahora ninguna hermana, ningún hermano que ha acudido a los templos se ha contaminado. ¿Sabe por qué? Porque los templos no son contaminantes, son lugares de bendición, de provisión, de salud y sanidad de Dios. Y su iglesia sigue reuniéndose porque la gracia, el favor y la misericordia de Dios está con nosotros. Su presencia, su Shekinah está con nosotros.
hemos hablado claro de la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Su presencia es importante porque evita el vacío de nuestro corazón. Su presencia es importante porque nos fortalece. Y su presencia es importante porque a usted y a mí nos comisiona para hacer lo bueno, lo agradable y lo santo de Dios, para que su vida, su familia, se convierta en un canal de bendición, se convierta en un instrumento usado por Dios. Por eso es que queremos dar gracias junto a usted, darle gracias al Rey de Gloria y que oremos juntos para entregar este tiempo en las manos de Dios, para entregar su vida, para entregar todo lo que usted tiene en sus manos bajo la gracia de Dios y ese Shekinah sea real a su vida. Oramos, acompáñame a orar. Señor Jesús, gracias te damos. Al estar aquí frente a estas cámaras de este canal bendito, del canal 27, el canal que proclama la verdad, el canal de la esperanza. Gracias, Señor. En primer lugar, quiero dar gracias. Con todo mi corazón quiero dar gracias por todos nuestros amados televidentes, por todo el pueblo que ve la señal milagrosa de Canal 27, pero en especial por aquellos que mes a mes están ofrendando generosamente como socios de Canal 27. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, por todos aquellos que han propuesto en su corazón dar su ofrenda generosa mes a mes, porque con eso hacen posible, Señor, que esta señal poderosa siga cruzando el espacio y bendiga toda la nación de Guatemala y aún fuera de nuestras fronteras. Gracias, Señor, por esas siervas, por esos siervos de Dios que tú estás usando, que ellos no pueden ir personalmente allá, pero a través de sus ofrendas generosas, a través de ser socios honorarios, hacen posible que esta señal no se detenga. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está con nosotros, porque sabemos que tu presencia ha llenado nuestro corazón, porque sabemos que tu presencia nos fortalece y porque sabemos que tu presencia nos comisiona para ser canales e instrumentos de bendición para esta tierra amada. Bendita sea Guatemala, bendita las Naciones Unidas, bendito sea nuestro gobierno, benditos sean todos los planes que se tienen para que este país salga adelante. En tu nombre damos gracias y en tu nombre lo agradecemos todos, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Cuando se levanta el sol en las mañanas, cuando canta el ruiseñor por mi ventana, yo pienso en Dios.
Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.